Dios les bendiga a todos, hermanos. Qué bendito es Dios que nos permite encontrarnos con Él como iglesia, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al verso 8. Y dice la palabra de Dios así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bendito Dios, te honramos, Señor, te agradecemos que nos permitas reunirnos y encontrarnos contigo, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu nos dé revelación a nuestro interior, entendimiento espiritual, y nos fortalezca en el Espíritu para poder darte la gloria a ti, Señor, y ser edificados en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Hay distinciones, hermanos, claras entre la vida de los creyentes y de los incrédulos, pero estas distinciones no son causa ni motivo de soberbia, superioridad o orgullo, sino que son causa de la persona de Cristo, de gracia y de bondad. Así que sí hay distinciones, sí se distingue esta persona que ha venido a la salvación en Cristo Jesús de las personas que están sin el Señor Jesucristo. En nuestro caminar y andar en Cristo, algunas veces no tenemos claras estas distinciones porque el mundo hace mucho ruido y a veces el ruido no nos permite apreciar las cosas de nuestro Señor. A ustedes, cuando llegan a estar en una reunión o un lugar donde hay mucho ruido, ¿verdad? Incluso cuando estamos cantando, el enfoque es estar cantando, ¿verdad? Y si alguien no está cantando y quiere hablar, tiene que acercársele muy cerca. Si hablar no pueden entenderse porque el ruido no se los deja bien, ¿verdad? Entonces la idea aquí es que el mundo a veces, o más bien continuamente, nos impide que veamos claramente estas distinciones. Y Dios quisiera que nosotros siempre estuviéramos como el testimonio de hoy, ¿verdad? Y las palabras de algunos hermanos, de que nosotros pudiéramos ver que todo obra para bien, que tuviéramos ese sentir, que Dios nos concediera ese sentir de verlo, pero no es así siempre. A veces cuando las cosas vienen ruidosamente o con fuerza, nos golpean, dejamos de ver la vida creyente. Yo quiero hablarles de estas distinciones del cristiano, hermanos, y lo primero que yo voy a mencionar en el primer verso es la distinción de una vieja naturaleza con una nueva naturaleza. En el verso 1 tenemos la palabra desechando pues. Este pues significa por lo tanto, que está indicando una continuación de lo que acaba de decir en el capítulo anterior.
En el verso 23 del capítulo 1 dice que siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive para siempre. Él les está hablando, el apóstol Pedro, de que ellos han nacido de nuevo, han vuelto a nacer a una vida nueva, una nueva vida que proviene de Dios, del Evangelio, de la persona de Cristo, un Evangelio que les ha sembrado en su corazón y que no se corrompe, una semilla de vida divina. Y esto lo ha hecho posible la palabra de Dios, ¿verdad? El Evangelio consecuente al testimonio de Dios y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él les menciona en el verso 1 que desechando pues, y da una lista, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Yo no voy a detenerme en cada detalle de estas cosas, sino que más bien voy a enfocarme en esta palabra desechando, que tenemos ahí, que significa despojar o quitarse o poner de lado algo que ya no es necesario o que es inapropiado. Esta palabra se usaba mucho, hermanos, para hablar acerca de la vestimenta. Tenía que ver con la vestimenta que era cotidiana en ese tiempo, la vestimenta que se usaba para las ceremonias o rituales religiosos y la vestimenta que se usaba para aquellos que hacían algún tipo de deporte, o la vestimenta militar. Y tenemos varias cosas en la Biblia que nos hablan de eso, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, vístanse de toda la armadura de Dios. A veces dice, vístanse de Jesucristo, y así sucesivamente. Entonces, esta palabra de desechar o despojarse tiene la idea de que debe de quitarse algo que no es ya apropiado, algo que no es necesario ya, ¿verdad? Es esa vieja naturaleza que ya no es propia de haber nacido de nuevo. Es esa vieja naturaleza que ya no es necesaria en ningún sentido para la vida del creyente. El término desechar en su contexto o de despojarse en la enseñanza del Nuevo Testamento también tiene el concepto de animarnos a nosotros como creyentes a entender la transformación espiritual y moral, hermanos. Eso es lo que está hablando, de que nosotros dejemos aquellas conductas y actitudes pecaminosas. Yo quiero mencionarles algunos pasajes de la Biblia que yo voy a leer de una manera rápida, si usted los puede anotar o simplemente escuchar. Uno de ellos es Romanos capítulo 13, verso 12. Dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 13, verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, ahí está la palabra, pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas o envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí está el mismo concepto otra vez, desechar, despojarse, quitarse esto. Efesios capítulo 4, verso 22. Dice así la palabra del Señor, Efesios 4, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vemos otra vez ahí la palabra desechar o despojarse de este viejo hombre, quitarlo, hacerlo de un lado, dejar esas conductas. Colosenses capítulo 3, verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Santiago capítulo 1, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y por último, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces vemos aquí que este concepto que el apóstol Pedro está enseñando no era una enseñanza aislada,
sino que es la enseñanza clara de la Escritura, de esa vieja naturaleza, de ese viejo hombre que está viciado, de esas conductas y actitudes antes de haber renacido, antes de tener una nueva vida, antes de haber recibido la palabra del Evangelio acerca del testimonio de Dios en Cristo. Antes de eso. Entonces eso ya no es apropiado. Así como no era apropiado que aquel que fuera a la ceremonia o al ritual religioso, aunque no fuera judío, sino de cualquier cultura pagana, no iba a presentarse con las ropas cotidianas de trabajo o ordinarias. No iba a presentarse con cualquier ropa aquel que iba a ofrecer su servicio como soldado militar. No iba a presentarse con la ropa pesada alguien que iba a hacer algún tipo de deporte. Era inapropiado, era innecesario. Entonces esa es la idea aquí, que la vieja naturaleza ya no es propia. Porque la razón es que has nacido de nuevo, una nueva vida. Entonces deséchala. Pero la idea también, hermanos, en esta palabra, desechando, da una descripción de algo que ha ocurrido en el pasado. Es decir, está escrita en una manera gramatical que nos dice que algo ya ocurrió, pero que no da lugar a que ya no va a ocurrir, sino de algo que se puede repetir continuamente. Entonces lo que está diciendo, hermanos, es que el apóstol Pedro les está enseñando a estos que habían sido dispersados, a estos cristianos que estaban por todo el imperio romano, les está enseñando la distinción de la nueva vida que ahora tienen. Y él les está diciendo que ellos, al haber nacido de nuevo, algo les ocurrió, pero que ellos deben de seguir haciéndolo. No es algo que como ya me ocurrió ya no va a pasar, ya no. El mandamiento es sigue haciéndolo. Identifica esa vida viciada, ese hombre viciado, ese hombre habituado al pecado, y ya no vivas así, porque algo te ocurrió, porque algo sucedió en tu vida, porque el Evangelio vino a tu vida, porque la semilla divina vino a tu ser. Como más adelante en la segunda carta el apóstol Pedro dice que ahora somos parte de la naturaleza divina. Por lo que Jesucristo hizo, por su resurrección, tenemos una nueva naturaleza, una nueva vida. Entonces, hermanos, teniendo todo esto en cuenta, el apóstol Pedro les anima a ellos a que sigan actuando así, sigan desechando esa vieja naturaleza. No te pongas ya esas actitudes, esas conductas, despójate de ellas. Esa vestimenta ya no te queda. ¿Se acuerdan de una parábola de Jesucristo donde se habla de unas bodas y que alguien llega vestido no de bodas? Y como el Señor en esa parábola dice que lo ve a alguien, lo mira y le dice: oye, ¿tú por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Si no estás vestido de bodas, y dice que lo echan fuera y donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y también en Apocalipsis se habla de que a la iglesia se le concedió vestirse de lino fino, de lino purísimo, lino elegante, y hace referencia a que esa vestimenta es una vida de justicia y santidad. Entonces ese es el concepto, hermanos, que nosotros debemos distinguir que algo nos sucedió, algo ocurrió en nosotros, y debemos seguir en esa vida. Debemos continuar, debemos avanzar, porque estamos caminando en esta tierra y todavía se nos pega el polvo de su condición. Entonces nosotros debemos de estar quitándonos continuamente esas actitudes y esas conductas. La nueva naturaleza. En este verso 2, al hablarnos de la nueva naturaleza, nos ilustra con dos lecciones que podemos tomar acerca de un bebé, acerca de un niño recién nacido. Dice el verso 2 allí en Primera de Pedro, que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces aquí la primera lección es de que ¿cómo? La palabra ahí clave es cómo.
desear cómo, no se nos está diciendo que seamos, sino se nos está ilustrando de que así como un niño recién nacido desea, anhela la leche materna, así nosotros en esta nueva naturaleza debemos de desear, amar, anhelar la palabra de Dios. Un niño, un bebé recién nacido hace 3 cosas: come, duerme y hace sus necesidades, pipí y popó. Y luego otra vez come, duerme, pipí, popó. Come, duerme, pipí, popó. El único momento en que él no está deseando la leche materna es cuando está dormido. Eso es un bebé recién nacido. No estamos hablando de bebés de 1 año, 2 años, no, un bebé recién nacido. Por eso es que no está usando aquí toda la reflexión de un niño. Simplemente está usando la ilustración de un niño recién nacido. Y esta es la primera lección que nosotros debemos de tomar, que ellos también la tenían claro, y era esa: amar y anhelar la palabra de Dios. Ya que tienes una nueva naturaleza, les dice, ustedes deben de amar la palabra de Dios. Y la segunda lección que él da es que es suficiente para el crecimiento en la salvación. Otra vez, la lección tomada es que, yo no sé anteriormente, pero según los científicos, los expertos en eso, dicen que la leche materna durante los primeros 6 meses es suficiente para que un niño esté fuerte y saludable, que no se enferme, es suficiente, no necesita nada más. Es la misma lección para el creyente, no para un periodo, sino para toda su vida. La palabra de Dios es suficiente. Es suficiente para ayudarnos a crecer, a estar sanos de los engaños, de las falsas doctrinas, y para crecer en esta nueva vida. Yo sé que tú sabes que necesitas la palabra de Dios, que cuando alguien te dice, necesitas leer la palabra de Dios, a veces ya hasta suena como algo que choca. Si eres una persona que no lee, la palabra de Dios choca contigo, porque ya lo sé eso desde que hace muchos años, y si ya tienes tiempo escuchando la palabra de Dios, mayormente choca, porque somos así, es que yo ya lo sé, yo ya sé que necesito. El asunto es si nosotros la amamos, la anhelamos como los niños, si estamos conscientes de que es lo único que necesitamos para estar sanos, saludables en el Señor. Si así amáramos y deseáramos, es como Proverbios dice, si la amares, si la atesorares en tu corazón como un tesoro, como una riqueza, te sería de gran bendición, te protegería, te ayudaría. Entonces es lo que está el apóstol diciéndoles: ya dejen esa vida, quítense en eso, ahora vístanse de esta nueva vida, y para esta nueva vida crecer, madurar, ustedes necesitan la palabra de Dios. Coman, hagan sus necesidades, que tenemos más que hacer pipí, trabajar, hacer de comer, limpiar, pagar deudas, muchas otras necesidades, pero ame la palabra de Dios. Anhele la palabra de Dios. Deséela, porque algo le ocurrió a usted verdaderamente. Se le ha dado esta nueva inclinación hacia Dios, este nuevo anhelo hacia Dios. Entonces nosotros somos mandados, ordenados a amarla, a anhelarla, a buscarla, siendo conscientes de que es lo que nos va a mantener saludables, libres de engaños acerca de las enseñanzas que se dan, porque hay demasiadas enseñanzas, hermano. Usted no está libre, a veces pueden venir en la radio, a veces puede venir de un conocido, a veces puede venir de alguien que nos encontramos y que también sabe de la palabra de Dios, a veces puede venir de tu propia mente. Y lo único que te mantiene saludable y fuerte es que tú seas una persona que ama, que anhela la palabra de Dios. El verso 3 nos dice que, quiero leerles mejor una cita primero. Segunda de Timoteo, creo que todos sabemos ese pasaje.
en el capítulo 3, versos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Y el pasaje que estamos, verso 2, dice que es para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios es suficiente para prepararnos, pero necesitamos verla así, suficiente para corregirnos de algo. Necesitamos verla así. Hermanos, la única manera en que usted y yo, si somos creyentes, cristianos, no estemos aprovechando la palabra de Dios, es porque estamos dormidos, es porque estamos adormecidos. Es la única manera en que, si somos creyentes, no estamos aprovechando la palabra de Dios. Es la única manera cuando el niño no está comiendo. Y muchas cosas nos adormecen, hermano. Por ejemplo, si estás cansado, debilitado, si algo te arrulla, si se combinan estas cosas, si algo como que te anestesia, te duerme, cuando estás enfermo y van y que una operación o algo y necesita anestesiarse, son las únicas maneras en las que uno no está alimentándose. Que aunque está esa inclinación, no lo estás haciendo porque algo te adormeció. Yo a veces tengo clientes que llegan cansados porque se levantaron temprano, vienen de su trabajo como eso de las 5, 6, 7 saliendo, y llegan y un poco de ruido de la máquina y ya están roncando. Y hay otros que como están haciendo fila, simplemente llega y se sienta en el sillón, y a veces tengo música, a veces no, ¿verdad? Y simplemente el sentarse ahí, de repente ya lo oigo y ya está roncando. Y no son todos, ¿verdad? No estoy diciendo que todos, pero es porque vienen cansados. A lo que voy, hermanos, es que cuando uno algo lo adormeció, no está disfrutando de la palabra de Dios. Tengan cuidado de que algo les haya adormecido, que sus sentidos a la palabra de Dios estén dormidos, que estén desnutridos espiritualmente, de tal manera que no puedan sacar provecho de la palabra, de tal manera que no la puedan estar anhelando. Mi niño a veces se despierta medio dormido, y ustedes tienen niños, ¿verdad? Incluso a los grandes nos pasa, pero a veces se despierta y habla cosas y dice cosas inconscientemente, y a veces me pide agua, y a veces si está despierto mis niños y me piden algo y tengo que parar, mire, y traerles. Pero otras veces nada más se levantan y me piden algo y voy, y cuando regreso está dormido. O en ese mismo instante le digo, espérame, ahorita voy, y me despierto y sigue dormido. Estás adormecido, uno se levanta y te levantas como atolondrado, ¿verdad? Es lo mismo, hermano. Si algo nos ha adormecido, no podemos sacar provecho. Tengamos cuidado de que no estemos adormecidos, que por eso no estemos anhelando, deseando la palabra de Dios. Porque si estás sano, tú anhelas la palabra de Dios. Tú la deseas, porque estás consciente de que es lo que necesitas para crecer. Por eso dice el verso 3, si ustedes han probado en verdad la benignidad de Dios, si en verdad, la palabra ahí es que si acaso les ha sucedido, si acaso ustedes han experimentado la bondad de Dios, entonces tendrían que estar creciendo en esa salvación. En otras palabras, si tú has sido salvo, debes de crecer en la salvación. Si tú has sido salvo, debes de crecer en esa salvación. Lo único que te estorba es ese adormecimiento. Por eso hay exhortaciones a despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿Qué significa experimentar o probar esta benignidad de Dios? Es haber experimentado la bondad de Dios para salvación. Déjenme leerles otros pasajes para que vean que eso es lo que está enseñando el apóstol
Pedro. Romanos capítulo 2, verso 4 nos dice de esa bondad que lleva a la gente a la salvación. Dice ahí la palabra de Dios, Romanos 2, 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Efesios 2, también el verso 4 en adelante. Efesios 2, verso 4 en adelante, dice la palabra del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el último pasaje es Tito capítulo 3, verso 3 al 5. Y dice ahí la palabra del Señor: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta es la bondad de la que está hablando. Si tú has experimentado esta bondad que te llevó al arrepentimiento, esta bondad que te lavó, te regeneró, esta bondad que no se fijó en tus obras o en tus méritos, esta bondad de gracia que te alcanzó eficazmente y te dio salvación, si tú has experimentado eso, entonces deberías estar creciendo. Deberías estar deseando, anhelando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo? Ustedes deben de distinguir su nueva vida. Ustedes ya no son de este mundo. No les debe de extrañar todas las cosas que les suceden. No les debe de extrañar la oposición. Y más adelante vamos a ver por qué. Entonces, el verso 4, aquí voy a entrar ahora, hermanos, a hablar de los privilegios en Cristo y el afecto hacia Cristo que hemos recibido nosotros al haber sido salvados o al haber sido unidos a Cristo. El verso 4 dice: acercándonos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Desechada por los hombres. Los que no reciben el Evangelio, los que no reciben a Cristo, ellos no les parece la vida cristiana, la conducta y actitudes. Ellos desechan: esto no es para mí, esto no lo quiero. No quiero a este Dios, no quiero a este Cristo, no quiero esta clase de vida. La desechan. Dice: pero nosotros nos acercamos a Él, piedra viva, para Dios escogida y preciosa. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nuestra unión con Cristo nos ha traído el privilegio de poder apreciar la dignidad y el valor que el Hijo de Dios tiene. No solamente como Hijo de Dios, sino como el Cristo, como el ungido, como el Mesías. Nosotros no desechamos el Evangelio. No lo desechamos porque ya lo probamos, experimentamos su eficacia, experimentamos la bondad. Pudimos ver que no éramos nada como se nos habla ahorita. Pudimos ver los testimonios que se han escuchado y que tú puedes escuchar a lo largo de la historia. Tú puedes ver que tu vida era diferente y que vino Dios, hizo algo de gracia gratuito, inmerecible, en riqueza espiritual grande, que lo ha realizado, y entonces tú aprecias al Hijo de Dios. Tú dices amén, este es mi Hijo escogido, precioso, mi Hijo amado, a Él oír. Y tú lo quieres escuchar a Él. Tú estás de acuerdo con eso. Tú estás de acuerdo que Él es el Hijo de Dios, que es el pan de vida que te alimenta. Tú estás de acuerdo con la dignidad, con que Él es el escogido, el señalado para darnos vida espiritual, vida eterna. ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces tú lo puedes apreciar.
Tú aprecias esa designación, esa dignidad, esa hermosura, esa gloria. Tú la puedes ver. Pero los que no la han recibido, ¿no? Ellos siguen desechando. No ven nada hermoso en Cristo. Y nosotros, a pesar de que pueda ser contradictorio, como dice Isaías 53, aunque sin hermosura, pero le deseamos. No hay atractivo mundano que la gente quiera venir a Cristo. No hay atractivo mundano que nos atraiga, pero a nosotros nos trajo precisamente que Dios ha abierto nuestros ojos y nos ha dejado ver por la fe, por su palabra, quién éramos y lo que Él ha hecho. El amor tan grande que Él sufrió en la cruz para que nosotros fuéramos salvados. Entonces ese es el primer privilegio. El otro privilegio que tenemos en esta unión con Cristo, hermanos, es que podemos ser edificados en nuestra vida espiritual. Edificados en nuestra vida espiritual. Esto es decir, que nuestro aprecio por Dios, el Dios Trino, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu, crece. Podemos crecer en ello, hermanos. Debemos anhelar crecer en este aprecio por Dios. No nada más ya lo vimos, ya se nos concedió, nos acercamos a Cristo y podemos ver a Cristo en su hermosura, podemos verlo. ¿Ha visto? Tengo a la peluquería, tengo 2 semanas que llevo a mi mascota y a veces hay una mascota afuera que es una mascota fina, pero es feo, a mis ojos es feo. Hay personas que les gustan las bellezas raras, dicen, ¿verdad? Pero hay un perro cholo escuincle, no sé si saben cuál es ese perro. Es un perro según de raza que cuesta dinero, pero está pelón. Y lo miras tú y está feo, a mis ojos está feo, ¿verdad? Y yo veo a la gente apreciar, llegan y ven a mi perro y está ahí, qué bonito perro. A la gente y más a la gente que le gusta los perros, ¿verdad? Están ahí con él, qué bonito perro, y que por qué lo tienes aquí y todas esas cosas. Pero a veces ven al perro allá afuera y saben que vale, pero no, ni les llama la atención. Nadie lo agarra a ese perro. Aparte que es bravo, ¿verdad? Si te le acercas, gruñe, pero allá en la macro, dando vueltas nada más. Nadie lo quiere recoger. Fuera otro perro, yo creo que ya se lo fueran llevado. Nosotros podemos apreciar y querer estar más a Cristo mientras más crecemos en apreciarlo a Él. Y no lo puedes apreciar, hermano, hermana, sin la palabra de Dios. No lo puedes apreciar sin que esa verdad seas consciente de lo que hace en tu vida. El niño por instinto es consciente de que la leche materna es lo que necesita. Él llora y quiere, dame, y hasta que le dan, él está a gusto. Nosotros también deberíamos de estar a gusto al leer la palabra y hasta que podamos mirar a Cristo ahí. Hasta que podamos terminar diciendo, quiero esto de Cristo que Él prometió, esta bendición espiritual que está ahí para mí. No deberíamos de leer simplemente por leer, hermanos. La palabra es de gran valor, porque allí nos apunta y señala a Cristo. Nos revela las riquezas de la gloria de la cual somos herederos. Allí están. Aquí está el mapa, agárrelo y lo va a conducir a Cristo. Y usted va a poder crecer en su aprecio. Si no leemos, hermanos, si no nos acercamos a la palabra de Dios, allí está la razón por la cual la iglesia no crece en su aprecio por el Señor. No crece en su aprecio por el Dios Todopoderoso. Porque no está leyendo, porque no está estudiando. No se beneficia a veces de la predicación y de la enseñanza porque está adormecido. Llega y le están hablando y como que entre dormido entendió, está consciente y a veces dice amén, pero se volvió a dormir. Se va a su casa y sigue adormecido y no trae provecho a su alma. Hermanos, les animo a que sean conscientes de los privilegios que tienen. Antes, alejados de la gloria de Dios, destituidos, sin poderla alcanzar.
Ahora se te ha dado acceso gratuito. Y aquí está el mapa que te va a llevar. Pero no nos olvidemos de la oración. El mapa es un instructivo para enseñarnos a Cristo, pero la oración instruida por la palabra de Dios es la que pide con confianza y valor y la que nos lleva a experimentarlo espiritualmente, porque no se debe de quedar en lo intelectual. Hay personas que leen la Biblia no porque la desean, sino para debatir, para saber quién sabe más, incluso para desacreditar la palabra de Dios. Dice, mira, tu Dios es asesino, tu Dios es un dictador, es un tirano. Ese es tu Dios. Si ese Dios, yo no quiero ese Dios. Incluso la otra vez un hombre me decía, no, es que la gente agarra la Biblia y dicen, lo que pasó en California es un juicio de Dios, y manipulan a la gente y cosas así. Le dije, no, es que lo que pasa es que tú y las personas lo que están haciendo es que acusan a los cristianos o acusan con fundamentos equivocados. Es como si tú me dices, yo te digo a ti que tú eres carpintero, ¿verdad? Que todos los carpinteros son malos porque tú estás haciendo uso mal de la carpintería. O de cualquier otra cosa. Yo digo, esos son malos porque lo usan mal. Ellos usan mal la palabra de Dios. Eso no quiere decir que la palabra de Dios sea mala. Las pastillas no son malas. Se diseñaron para ayudar a cualquier síntoma o a calmar algo de dolor en las personas. La marihuana no es mala. Dios la hizo para sacar sustancias provechosas para la salud. Y el hombre que hizo, la agarró y se la usó para ser un adictivo, una droga. Y así puedo yo seguir con cosas, hermano, creadas que dijo Dios, es bueno, es bueno, es bueno, pero entró el pecado y el hombre la agarró, la corrompió, la contaminó. Así que, hermanos, necesitamos amar la palabra de Dios. Necesitamos apreciar más a Cristo. Yo les animo a ustedes a leer, a estudiar, a prepararse para que cuando vengan el mayor provecho saquen de la predicación, de las enseñanzas, de las oraciones que se están haciendo. Los animo a venir el miércoles, hermanos. En verdad ha sido un gozo esta dinámica que se ha estado haciendo de orar y de orar basado en lo que la palabra de Dios nos dice. Les animo a venir también para que seamos edificados juntos, crezcamos espiritualmente juntos. Hay algunos pasajes que hablan referente a esto, hermanos, solamente los voy a citar. Uno es Hechos 20:32. Ahí habla con referencia a que Pablo entregaba a los cristianos y les dice, yo ya me voy. Vamos ya de paso, tenemos que ir a otros lugares a evangelizar, pero yo los entrego a la palabra de gracia que tiene el poder para sobreedificarlos y entregarlos en la herencia de los santos. Dice, yo ya me voy, pero tienen las escrituras. Ahí las tienen. Y es lo mismo, hermanos. Nosotros tenemos las escrituras. Son suficientes para edificarnos. Porque ellas contienen la revelación de Cristo, del testimonio de Dios, que es pan de vida, que es pan que fortalece, consuela, sana y todo lo necesario para nuestra vida cristiana. ¿Estás pasando por pruebas? Ve a la palabra de Dios. ¿Estás pasando por calamidades, faltas financieras? Ve a la palabra de Dios. Estás pasando por conductas que se están convirtiendo en hábitos pecaminosos, ve a la palabra de Dios. Estás pasando por falta de fe, incredulidad, ve y encontrarás hombres que lucharon con eso y Dios les concedió fe. Con dudas, ve a la palabra de Dios. Todo, hermanos, es suficiente en la palabra de Dios. Yo puedo ver, hermanos, que hoy en día, aunque tenemos la Biblia, aunque tenemos lugares como el colegio bíblico, aunque tenemos muchos libros y cosas accesibles, con todo y eso, siento que no hay un valor verdadero a la palabra de Dios, que no se le mira como lo que es.
cuando Dios dice, ha engrandecido su palabra sobre todas las cosas. La otra cosa es ser edificados en santidad, hermanos. Ustedes lo pueden leer allí en el verso 5, que habla de ser edificados acerca de nuestra santidad. También la palabra de Dios y el acercarnos a Cristo es como resultado que usted sea edificado en santidad. Ser edificado en santidad no es otra cosa que ser conformados a Cristo. La lectura de hoy nuevamente en Romanos capítulo 8, verso 28 y 29 habla de eso. Dios nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ser conformados a Cristo es ser santos. Sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es eso, que nuestra conducta, la edificación espiritual tiene que ver con nuestra relación con Dios, nuestra adoración a Dios, como venimos a presentarnos ante Dios aquí y en cualquier otro lugar. Pero la santidad tiene que ver con nuestra conducta, hermanos. Tiene que ver con cómo vivimos ante Dios y ante la sociedad. Cómo nos conducimos cuando nadie nos mira. Y la manera de crecer en eso es otra vez, y es un beneficio de estar en Cristo. A lo que voy, hermanos, es que es seguro que si tú miras a Cristo como lo que Él es, que creces en tu apreciación, que te acercas a las Escrituras como lo que es, sin duda tú vas a crecer. Pero si te acercas con una idea equivocada, mucha gente se acerca así a Cristo, teniendo ideas equivocadas, engañados, pensando que están bebiendo la leche natural, están bebiendo leche rebajada. Y una verdad a medias no es verdad. Aunque digamos es verdad, no, una verdad a medias es mentira. Aunque contenga un poco de verdad, es mentira. Y es lo que muchas personas usan para hablar un falso evangelio. Agarran de la Biblia, enseñan algo, y luego tú dices, pues es que viene ahí. Sí, pero es la enseñanza clara de toda la palabra de Dios. O es algo sacado solamente para una idea, para un concepto que se adecua a mi vida. O es lo que realmente Dios enseña. Tenemos que tener cuidado con eso. Romanos 8, 28 y 29 ya les cité, pero Primera de Pedro, versos 14 y 15, nos dice también cómo debe de ser la santidad. Ahí dice, Primera de Pedro 1, 14 y 15, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, como cristianos, como hijos transformados, como hijos renovados, como nuevas criaturas, nosotros debemos de buscar la santidad de Dios, y no la podemos encontrar simplemente en el culto, hermanos. Está en el culto, gracias a Dios, pero no la podemos encontrar simplemente si no viene acompañada de una vida que está siendo guiada, alimentada por la palabra de Dios, que está siendo llevada a la intimidad con Cristo por la palabra de Dios. Por eso a veces la persona no capta, no crece y siempre batalla en las cosas principales de la vida cristiana y no crece, porque no lee, no estudia, porque no se acerca como debe de acercarse a la Escritura. No hay apreciación, no hay valor, no hay dignidad de Cristo. Nuestro servicio termina siendo aceptable, hermanos. Nuestro servicio termina siendo aceptable a pesar de que somos imperfectos. A pesar de nosotros. No son nuestros méritos. A veces yo he sentido, y yo creo que tú también, que si no estamos haciendo las cosas perfectamente bien, Dios no las va a recibir. No las acepta. Y confiamos a veces tanto en nuestras cosas que nos olvidamos
que somos aceptos por Dios en Cristo. La vida espiritual y en santidad, eso es lo que hace, hermanos. Crecer en lo espiritual, lo que hace es que seamos humildes, dependientes de Dios. Y crecer en santidad, lo que hace es que cuando pecamos, nos arrepentimos. Hay una sensibilidad al pecado. Mientras más crece uno en santidad, más consciente es del pecado. Y esa sensación que nos hace conscientes es lo que nos ayuda, que cuando nosotros venimos a Dios, déjenme hacerles un ejemplo. El predicador se prepara para predicar, pero tuvo una discusión en su hogar y no fue paciente con sus hijos o con su esposa y se airó. ¿Debería de por eso dejar de predicar o debería arrepentirse y reconocer que si Dios va a aceptar su servicio es por lo que Cristo ha hecho? Si Dios acepta nuestro servicio a pesar de nuestras imperfecciones, hermanos, es por lo que Cristo ha hecho. No se condene a usted porque mientras más camina con Dios, más el diablo y tu carne se van a rebelar y va a haber cosas que van a estorbar. Va a venir alguien a incomodarte o a querer sacarte de tus casillas. Y entonces si tú no has crecido en apreciar a Cristo, lo que Cristo es, Él es el acceso a nuestro Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Él nos gloriamos en esta gloria que está en Dios. Pero no eres tú, hermano. No soy yo. Por más que nosotros sirvamos a Dios, va a ser un servicio imperfecto. Pero ¿por qué se acepta? ¿Por qué se recibe? Porque estamos unidos con Cristo. Y Cristo está intercediendo. No para de interceder, hermano. Y si cuando nuestro servicio es puesto ahí, Cristo dice: mira mi vida de justicia, mira mi vida santa, mira mi sangre derramada. El sacrificio es aceptable. El sacrificio es puro. Pero no es por nosotros, es por Él. Entonces siempre que nosotros debemos distinguir nuestra vida cristiana, porque a veces podemos caer en la condenación de ser hipócritas, o de sentir que estamos siendo hipócritas, de que alguien nos diga: no, hombre, hiciste esto o aquello, y ya vas de hipócrita. ¿Cómo puedes predicar si acabas de enojarte conmigo? Hipócrita. Pero ¿por qué puedo predicar si cometí un pecado o si hice algo mal? Porque me arrepentí de ello y Cristo me perdonó y me limpió. Y si vengo a Dios a presentar, vengo con humildad y sencillez, sabiendo que se va a recibir. Debemos de crecer en nuestro aprecio de quién es Cristo. Porque en nuestras fuerzas siempre vamos a condenarnos o hallar excusa para no seguir. Yo les animo a que distingan la vida que les ha sido dada en Cristo Jesús, los privilegios, para que crezcan más en su afecto por el Señor. También seguridad, hermanos, y de eso ya no me voy a detener mucho, pero el verso 6 habla de que dice todo aquel, verso 6, por lo cual contiene la Escritura, aquí pongo en Sion la piedra principal, del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere no será avergonzado. Eso habla de no irnos, de no alejarnos de Cristo o de Dios habiendo sido decepcionados. Es decir, tú nunca te vas a decepcionar de Cristo. Nunca, hermanos. Porque si tú sabes quién es Cristo, si tú estás creciendo, estás siendo espiritual, no estoy hablando de perfectos, ya hice esa énfasis de que no estoy hablando de perfección, sino de alguien que está creciendo, madurando, y todo esto es posible al estar en Cristo. Al estar en Cristo. Y entonces, cuando me encuentro en una situación o cualquier cosa, no hay razón para la que yo deba de alejarme decepcionado de Cristo. Ni yo mismo.
Ni yo mismo tengo razón para decir, es que no soy tan bueno para Dios, es que no valgo para Dios, es que por más que intento, no pasa nada, yo siempre le fallo a Dios y pues mejor ya no soy cristiano. Ni tú mismo es suficiente razón para alejarte de Dios. Nunca te vas a decepcionar si entiendes y creces en apreciar que solamente eres acepto por Cristo. No hay diferencia, hermanos, entre el mejor pastor que usted conozca o hermano que ante sus ojos usted diga, el hermano es intachable, se mira íntegro el hermano, sus acciones, entre el hermano más débil y frágil. No hay diferencia. Porque la distinción no es entre personas en sí mismas, la distinción es Cristo en usted, en mí, la esperanza de gloria. El día que lleguemos al cielo y que le digamos a Dios, mira todo lo que hizo Fernando, aquí está, predicó, anduvo por allá, pero luego el Señor va a decir, ¿quieres méritos? Bueno, mira la vida de Fernando, que dudó, que le falló a su esposa, a sus hijos, que tuvo temor. Mira la vida de Fernando llena de imperfecciones. Pero si yo voy y le digo, Señor, sé que solamente estoy aquí por tu gracia. Sé que lo único que me hace ser aceptable y digno de estar aquí es tu Hijo, porque Él sí es perfecto, Él sí es justo y libre de todo pecado. Y solamente por Él voy a estar en el cielo, al igual que cada uno de ustedes, hermanos. Solamente por Él. El afecto, hermanos, tiene que ver con nuestro amor a Cristo. Dice ahí el verso 7. Para ustedes, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Para ustedes Él es precioso. Los que creen, Él es digno de gran valor. Hay un afecto hacia Cristo, hermanos. Yo les pido que ustedes crezcan en eso. Si ya ustedes están en Cristo, ustedes lo tienen. Pero necesita desarrollarse, crecer, madurar. Está allí el amor a Dios. ¿Y cómo es este amor a Dios? Crece cuando más entendemos, como dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mientras más yo entienda esto, ¿y qué es lo que pide Pablo en oración en Efesios capítulo 3, a partir del verso 14 hasta el 19 o 20? ¿Qué es lo que pide de rodillas siempre al Padre? Él le dice que ellos sean fortalecidos en su interior para que conozcan la excelencia del amor de Cristo que excede a todo conocimiento, que sobrepasa cualquier longitud, magnitud, altura, profundidad, en el poder de Dios, que ellos lo conozcan. Hermano, nosotros debemos de anhelar más el amor de Dios, y eso es lo que nos va a llevar a amar más a Dios. Mientras usted comprenda más el amor de Dios, yo estaba escuchando nuevamente lo que hoy se habló, y eso es lo que pasa, hermano. Yo lo he visto en mis vidas, y lo veo en las personas que dicen, oye, como cuando me salvó Dios, pero ahora entiendo más, tengo una apreciación de por qué Cristo murió, de que por qué hizo lo que hizo, es porque me amó. Y la persona que ama más, fue la parábola que Jesús dijo. ¿Quién va a amar más? Y le contesta, al que se le perdonó poco o al que se le perdonó mucho. Y dice, el que se le perdonó mucho. Hermanos, a todos se nos ha perdonado mucho, nada más que no lo entendemos. Y mientras más crecemos en el amor de Dios que nos ha amado demasiado, más le vamos a amar a Él. Yo les animo a eso, hermanos. Necesitamos eso como iglesia. Necesitamos a crecer más en el amor de Dios. También el libro de Juan, capítulo 14, 22 al 29, hablan de que si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, va a venir mi Padre y yo, y haremos morada con Él y estaremos con Él, habitaremos con Él. Verso 5 de
Sí, aquí donde estaba leyendo en la primera carta del apóstol Pedro, dice que nosotros debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Cómo es que crecemos y amamos más al Señor cuando nosotros estamos obedeciendo sus mandamientos? Eso no distingue, hermanos. Sus mandamientos no nos son gravosos, no nos son pesados. No tiene que ver que no sean difíciles, tiene que ver con que son aceptados, no rechazados. Es decir, aceptamos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, lo aceptamos no por sumisión obligatoria, sino por sumisión conquistadora que conquistó nuestro corazón, que ha conquistado nuestro ser, que lo ha desbordado, su amor se ha derramado y nos ha ganado. Dios nos ha tomado y ganado para Él, porque tan fuerte como la muerte es el amor. Así como pesa la muerte de un ser querido, así pesa el amor de Dios cuando somos más conscientes de Él. Hace que nosotros amemos más al Señor, le obedezcamos de una manera voluntaria, amorosa. Por último, hermanos, quiero advertir acerca del rechazo que puede haber de nosotros, incluso estando en la iglesia. La piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, verso 8, y piedra que tropieza y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Aquí está hablando principalmente de los judíos. La primera ocasión que ocurrió esto fue acerca del rey David. El rey David fue rechazado. El rey David tipifica a Cristo. El rey David fue rechazado y en ese rechazo los que gobernaban no querían a David porque David no les parecía digno, no les parecía lo que ellos querían. Ellos no querían, y la mayoría que estaba en ese tiempo eran amigos, compañeros o familiares del rey Saúl. Y a ellos no les convenía que reinara el rey David, porque el reino de ellos iba a venir en picada y así iba a terminar. Entonces ellos rechazaron al rey David. Esto se usó primeramente hablando del rey David. Jesús lo usa también hablando de sí mismo. Hay una parábola en el libro de Mateo capítulo 21, verso 40 hasta el 46, donde habla de Cristo. Cristo habla esta parábola diciendo de una viña que le fue entregada a unos hombres. Y dice que estos hombres no querían trabajar en ella, pero querían gobernarla. Entonces dice que el Hijo de Dios, que el dueño envía a un representante, a un mayordomo, y dice que lo matan. Y luego envía a otro y lo vuelven a matar. Entonces dice que el dueño dice, les voy a enviar a mi hijo. A lo mejor cuando les vio a mi hijo, a este sí lo van a respetar y lo van a obedecer. Pero dice que los trabajadores de la viña, cuando ven al hijo, dicen, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con la viña para nosotros. Y lo matan. Y dice, les hace una pregunta al Señor, ¿qué creen que va a hacer el dueño de la viña con esos trabajadores? Dice, los va a quitar, los va a rechazar y va a poner en su lugar a otros. Jesús les dice, bueno, les aseguro que mi Padre les ha quitado el reino de Dios y se los ha dado. Y luego les cita esta escritura: la piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser cabeza del ángulo. En otras palabras, hermanos, tengan cuidado de que estando en la iglesia, ustedes no les guste que Cristo gobierne en sus vidas. No les guste este Cristo y quieran otro. No les guste el Cristo de las Escrituras y quieran otro de su imaginación. Otro que sea más como un Santa Claus o como un abuelito. Otro que sea más como más humano y menos divino. Que sea un representante humano pero que no sea divino. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Entonces eso es lo que ellos rechazaron. Los judíos rechazaron a aquel que Dios les había dado. Ellos escogieron a Saúl
Dios escoge a David y lo rechazan. Dios escogió y señaló a Cristo como el único fundamento y el único por el cual podemos tener vida eterna y salvación. Y los judíos dijeron, no, estaban esperando al Mesías, hermano. Pero lo miraron, lo examinaron, lo probaron y lo hallaron reprobado. Dijeron, no cumple nuestras expectativas. No lo queremos, mátalo. Crucifícalo porque dice que es nuestro rey, que es nuestro gobernador. Ha blasfemado. Mátalo, y lo mataron. Entonces, ese peligro es lo que puede ocurrir estando dentro de la iglesia. Que el Cristo, que realmente es dado por Dios, el que vino, el que murió, el verdadero, no nos guste como es. Y digamos, no, ese no me agrada mucho. Un día un predicador dice que comenzó a predicar, alguien lo invitó a predicar de los atributos de Dios en una iglesia. Con esto termino, hermanos. Pero el predicador le dice, antes de que comience a hablar de quién es Dios, de los atributos, ¿verdad?, de quién es Dios, le dice, oye, ¿estás seguro que quieres que predique eso? Y le dice, sí, hermano, pues somos cristianos. ¿Por qué no deberías predicar eso? Dice, porque cuando yo comience a hablar de la soberanía de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, de la bondad de Dios, de la ira de Dios y todas las demás cosas, la omnipresencia, la autosuficiencia de Dios, las personas que tienen más tiempo en tu iglesia se van a comenzar a parar y se van a ir. O van a decir que eso no es Dios. ¿Estás seguro que quieres continuar? Y dice, sí, somos hermanos, no hay por qué. Y comenzó a hablar del Dios de las Escrituras, de los atributos de Dios. Y como bien dijo, se paró una mujer que ya tenía mucho tiempo y dijo, blasfemia, ese no es el Dios que nosotros conocemos. Ese no es el Dios que nosotros tenemos. Lo rechazaron. Tengamos cuidado de esto. Que estando incluso en la iglesia, no querramos al Dios vivo y verdadero. Querramos otro, diferente. Crezcamos y apreciemos quién es Él. Amémosle por sus virtudes y excelencia. Porque en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos real sacerdocio, nación santa, escogidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Antes no teníamos misericordia, pero ahora la misericordia ha venido. Bendito Dios, te doy gracias por este tiempo, Señor. Te ruego que seas tú ayudando a tu iglesia, fortaleciéndola, bendiciéndola, Dios, y librándonos de la apostasía y de todo mal, Señor. En tus manos encomiendo la obra, Dios. En el nombre de